cuando la vida duele. Vivir es estar expuesto al dolor. Pero ¿acaso alguna vez te has preguntado, ¿y Dios puede entender mi dolor? ¿Puede comprender lo que yo paso? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras que yo voy más allá y oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a sentir una angustia muy profunda. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La noche más difícil en la vida de Jesús. Todos tenemos algún momento en nuestra vida cuando se hace de noche y nos preguntamos si acaso Dios puede entender nuestro dolor. Todos frente al dolor, la primera pregunta que hacemos es ¿por qué? Y cuando Dios se hizo hombre, Jesús podría haber dado una respuesta, y Jesús no dedicó una sola frase a explicar el dolor. Él vino a sufrir nuestros dolores, a entender y a compartir nuestro dolor. Lo más sensato que podés hacer es sufrir con Él, llorar con el que llora. Y Él fue un varón experimentado en quebrantos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En Jesús, Dios nos entiende. ¿Puede Dios entenderme en mi dolor? Jesús frente al dolor tuvo 5 actitudes. Admitió su dolor. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, Él admitió que se sentía con una tremenda angustia. Jesús es mucho más honesto que los evangélicos. A veces tenemos una visión de la fe que es tan exitista que pensamos que siempre tenemos que estar diciendo que estamos en bendición y en victoria, cuando muchas veces lo que tenemos es dolor. Pero parece que el dolor es una mala propaganda de nuestra fe. Entonces, si decimos que estamos con un dolor, con una tristeza, los demás van a pensar que algo está mal espiritualmente en nuestra vida. Sin embargo, Jesús no tiene vergüenza de decir que tiene dolor. Entonces, lo primero es el gesto que Jesús tiene: admite su dolor. Segundo lugar, Jesús no solamente admitió su dolor, sino que identificó su dolor. Mi alma está muy triste. Su problema no era un tormento físico, que el tormento físico ni siquiera se compara con el tormento espiritual que Jesús iba a vivir. Su verdadero tormento era que nuestros pecados iban a ser cargados sobre Él y el juicio de Dios iba a pasar sobre Él, porque Él se ofrecía en rescate por nuestros pecados. Pero tenemos que aceptar que muchas veces lo que estamos sufriendo es consecuencia de malas decisiones que estamos tomando. No siempre es así. Pero muchas veces yo le estoy pidiendo a Dios que quite un dolor que yo mismo estoy ocasionando. Los procesos de dolor son tiempos de autoexamen. En tercer lugar, Jesús compartió su dolor. El dolor compartido es más liviano. No porque la persona vaya a solucionarnos a veces el problema, pero la Biblia nos manda a llevar los unos las cargas de los otros. Dice el libro de Eclesiastés que es mejor 2 que 1, que cuando uno cae el otro lo puede levantar. Pero hay de aquel que está solo, porque cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? Pero Él no compartió su dolor delante de todos. Tomó a 3 personas del círculo que eran los más íntimos de Él y se fue aparte con ellos y a ellos les contó cómo se sentía. Incluso les dijo: quédense conmigo. Jesús se muestra vulnerable al punto de que como hombre necesita interactuar con otra persona, compartir su dolor. Si Jesús necesitó compartir su dolor, ¿cómo vos y yo no vamos a necesitar tener a alguien con quien compartir? Todos necesitamos tener una persona cercana con quien compartir. Cuando nosotros, en vez de compartir nuestro dolor, lo queremos disimular, es como cuando usted tiene una herida y la tapa y no la deja respirar. Se infectan. Cuando una persona hace un caparazón con el dolor, empieza a sentirse insensible a sus relaciones más cercanas, que son la red que lo pueden contener. Y empieza creando conflictos aún con los más cercanos. Y ese mismo caparazón es el que nos impide dar y recibir los afectos que pueden contenernos en la vida y que todos los necesitamos. La fe cristiana no te inmuniza del dolor. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Los seres que tienen una estructura interna ósea que los sostenga no necesitan un caparazón que los proteja de afuera. Y la fe no es un caparazón, es un esqueleto. Es una estructura interna que aun cuando pueda ser golpeado, hay algo interno que te sostiene y te mantiene de pie. Si Él necesitó compartir su dolor, vos y yo necesitamos hacerlo.
El dolor es una oportunidad a través de la cual Dios nos empuja más cerca de su corazón y tomamos conciencia de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de Dios. Una de las maneras de procesar nuestros momentos de pruebas es convertirlos en nuestros principales temas de oración. Todos buscamos a Dios de una manera diferente cuando sufrimos. Hay gente que se aferra al dolor, se abraza al dolor. Jesús soltó su dolor en las manos del Padre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. El dolor no es un motivo para que yo me rebele contra Dios, sino para que ponga esta causa en sus manos como la oportunidad para rendirme incondicionalmente en las manos de Dios. En un mundo de tristezas, de quebrantos, de malas noticias, somos un pueblo que confiamos porque sabemos en qué manos estamos. No estamos en las manos del destino, entre comillas. Estamos en las manos de nuestro buen Dios.